estamos en una crisis de violencia en el mundo y en México, ¿no? Sí. Violencia entre nosotros y violencia al medio ambiente, sí, y a las instituciones. Entonces necesitamos realmente transformar esa violencia en soluciones de paz y de colaboración y de sororidad. Entonces, la verdad, yo creo que el tema de la militarización es un tema importantísimo, que aprovechemos tocarlo de una vez. De una vez, tócalo. Regresar al ratito a eso y también al tema de democracia. Porque la verdad es que sí es una lucha, yo me considero una activista ambiental, demócrata, feminista, pero también estoy en los temas pues, sociales y de paz, ¿no? Es transversal, todo es realmente transversal. Y a mí me gustaría que Aurelian Guilaber, un gran activista en los temas de seguridad sin guerra, que ha estado, y entregó unas firmas a Olga y que te platique todo el show en ese aspecto, ¿no? Aurelian. No, pues qué buena entrada. Gracias. Pues a mí me preocupa mucho ese tema de la militarización, que además está vinculado con el tema del tren, ¿no? Porque pues yo de hecho no le llamo el Tren Maya, de hecho me ha valido varias notas por los medios afines a Claudia Sheinbaum, porque yo hablo del tren militar, porque al final de cuentas es un tren construido y que va a estar operado además por los militares. Y ahora pues van a tener su aerolínea, van a tener los hoteles, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué estamos hablando de militarización? Pues yo les recomiendo a la audiencia, a ustedes, que se metan, si les interesa el tema de saber qué es la militarización, al inventario de lo militarizado que se desarrolló a través del CIDE, donde es todo un inventario de cuáles son las funciones del orden civil que se trasladaron al poder militar, y son más de 127 atribuciones que pasaron del poder civil al ejército, y en este sexenio estamos hablando además que hay un aumento de esta transferencia de un 40% con este gobierno, ¿no? Entonces, gravísimo. Además del tema de la opacidad, por supuesto, falta de rendición de cuentas, y sobre todo que el argumento por el cual se saca el ejército a las calles, que es la reducción de la violencia, pues vemos perfectamente que eso no es cierto. Al contrario, que si las publicaciones científicas del CIDE, de varias personas activistas en campo que trabajan en todas las regiones del país, demuestran perfectamente que con la presencia de los militares en la calle, aumenta la letalidad en las calles y los daños colaterales hacia víctimas ciudadanas que no necesariamente están vinculadas al crimen organizado, ¿no? Aunado a ello, vemos un aumento de las denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde hay presencia militar. De hecho, la Guardia Nacional y el Ejército, la Marina, son de las instituciones que encabezan esas denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ahí pues vemos el peligro de la falta de democratización o del retroceso de la democratización. ¿Por qué? Porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿qué ha hecho? No sé, pero lo que te voy a decir que lo que se siente de la chingada. Antier fue a Morelia en avión. Entrando 3 marinos, una mujer y 2 hombres uniformados, y le ves del lado derecho, ahí está la pistola. Ay, sí. ¿Dónde estamos? Ay, cabrón. Feo. Cambia todo. Claro, y si tienen que reaccionar, pues ahí tienen la pistola. Feo, claro. Sí, es un tema pues, es un de terror civil. Uh-huh. Es un tema, pues yo creo que de imponer pues el terror, ¿no? Pues cómo después van a participar las comunidades indígenas si están los militares ahí con las armas. Si tú te sentiste así en el aeropuerto, ¿cómo se van a sentir en Calakmul, por ejemplo? Claro. ¿No? Y eso nos pasa también pues a todas las personas activistas o defensoras de la tierra o de derechos humanos, que aunado a ello, aunado a las declaraciones estigmatizantes del presidente de la República contra la sociedad civil, aunado a la presencia de los militares que imponen el terror en los territorios, no podemos dejar de mencionar que México es el primer país en el mundo en materia de homicidios contra activistas ambientales y defensores de derechos humanos. Es gravísimo. Y también encabezamos primer lugar en el mundo. Y de esos asesinatos de defensores y defensoras de la tierra, el 40% vienen de pueblos indígenas. ¿Cómo?
El 40%. Es que ahí está el otro Pero se informe. mantiene en la opacidad, ¿no? Y Sí, se mantiene en la no confunde. opacidad y No. en un país donde pues menos de 2 de cada 10 homicidios se resuelven. En un país donde el 98% de los delitos no se denuncian. Y de los que se denuncian, son muy pocos los que se ventilan Exacto. y se juzgan. Exacto. Entonces, eso es el dato, pero no solamente para el tema de activismos, nos vamos al tema de la libertad de prensa. México encabeza ya la lista de periodistas asesinados en un país en paz, supuestamente. No estamos en un país donde hay un conflicto armado abierto, como lo puede haber en Afganistán o en Siria, ¿no? En otros países, donde incluso la tasa de mortalidad de periodistas es más baja que en México. Y no tenemos pues ningún protocolo ni atención. A ver, o sea, el tema, si nos vamos ahora, seguimos con el tema de la violencia, vivimos una crisis de desaparición forzada, terrible, como nunca antes en México. Y lo peor de todo es que las personas que se encargan de la búsqueda de sus familiares también son asesinadas. ¿No? Cuando pues el Estado debería de hacer esa chamba, esa tarea. Tú ves en las comisiones de búsquedas de los estados, no hay presupuesto, están vacías, no buscan, es la sociedad civil que hace ese trabajo. Y esto no coincide con las cifras oficiales. Todo lo que Todo acabo de viene de decir son cifras. cifras oficiales. Son cifras Son oficiales. cifras del que propio dicen que gobierno. pero dicen que está disminuyendo. Pues no, o sea, él dice que los delitos están disminuyendo. Exacto. Pero los homicidios dolosos y los delitos de más alto impacto social están aumentando. Eso Más de es la 90 diferencia. personas, ¿verdad, Yo lo Aurelien? dije. Más de 90 personas al día son asesinadas en este país. Exacto. Es un 11 escándalo. mujeres. Los 11 feminicidios. mujeres. Imagínense la situación de las mujeres en este país. 90 personas diarias y no estamos en guerra. Y no estamos hablando del tema de las desapariciones. Eso es nada más de homicidios. Tú súmale las desapariciones. Y también los delitos no denunciados, por supuesto. Y si tú ves el estado de las fiscalías, pues como yo pregunto, incluso que la audiencia nos comente, ¿cómo les ha ido al momento de denunciar un delito, el que sea, ante un MP, el que sea? Y especialmente las mujeres sufren de revictimización, incluso de extorsión, hay un tema de tortura, hay un tema a la par, además, con este gobierno que es gravísimo, que no se está atendiendo, que es el tema de las cárceles, que desde las cárceles se debe de tratar también la inseguridad en las calles. Estamos ya en sobrepoblación carcelaria, con más del 40% de las personas que están en esos reclusorios que no han recibido sentencia. O sea, que hay muchas personas inocentes que meten a la cárcel sin saber por qué ni quiénes son. Y en general, pues son personas que vienen de un contexto de marginación social. Entonces, los que están realmente en la cárcel, pues son personas que vienen de contextos de pobreza y que en muchas ocasiones son personas inocentes. Porque la respuesta de este gobierno y de su oficialía de partes, porque ya perdimos el poder legislativo, la Cámara de Diputados se ha convertido en la oficialía de partes de la Presidencia de la República, lo único que ha hecho para combatir el delito es lo que llamamos el populismo penal. ¿Qué significa eso? Ah, bueno, pues cometiste ese delito, pues vas a tener, en vez de tener 50 años de cárcel, vamos a aumentarlo a 120. Aumentan las penas para hacerle pensar a la gente que con eso se va a resolver el cometer los delitos, pero no va por ahí. Eliminaron la Estrategia Nacional de Prevención Social de las Violencias. No hay una estrategia de reinserción social. La pobreza ha aumentado. La pobreza, si nos vamos al tema de la pobreza ha aumentado en este país. Vivimos en un contexto donde la pobreza extrema, la gente en situación de pobreza extrema, imagínense, recibe hoy menos transferencias directas que en 2018, cuando el lema del presidente, pues todos lo conocemos, primero los pobres, y desde la sociedad civil estamos de acuerdo con eso, pero en todos los indicadores de la pobreza multidimensional, que incluye pues acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a la canasta básica, vemos que los indicadores han disminuido en más de 27 entidades del país.
Pero yo creo que, perdón, no lo quiero defender, pero yo creo que lo de primero los pobres, él sí lo ha cumplido al pie de la letra. Cada Son vez a hay los más. primeros que les den la madre. Mira, 4.8 Viéndolo de esa millones manera. más de pobres. es Sí. que con el manejo presupuestal de lo que está comentando Aurelien, se están desviando los fondos porque ha habido una mayor recaudación. Ahí sí ha habido un trabajo sostenido profesional que ha dado resultados positivos en la recaudación fiscal. Pero esos montos no se han ido a atender las necesidades más urgentes. Obvio. No solamente los aumentos o los extras de la recaudación se han ido a atender las necesidades básicas, sino esos extras y lo que había antes se desvió para este tipo de obras, capricho, faraónicas, suntuarias, Emblemáticas. sin estudios, y para otra serie de programas sociales que es parte del discurso oficial, pero que finalmente no hay posibilidad de revisar porque no hay padrones, no trabajan de manera transparente, no hay posibilidades, más allá de estas cifras que son en negativo, que se conozca el impacto de esos desvíos presupuestales. Y esto nos ha llevado a esta también deconstrucción institucional, en donde han desaparecido programas que eran fundamentales, como los de prevención del delito, o recordemos desde el principio de la administración, las estancias infantiles, Las escuelas de tiempo completo. las escuelas de tiempo completo, fideicomisos. el seguro popular, el INSABI no funcionó, en fin, el INDESOL, que era el Instituto para Promover la Participación Ciudadana, que ya no existe, también a las organizaciones de la sociedad El civil Fonden. se han... El INSABI. Exactamente. Entonces, en esta deconstrucción que ha servido, o sea, bajo la palabra austeridad, en los hechos lo que tenemos es concentración y centralización del poder. Austericidio, le dicen Sí, austericidio. pero, pues es que pero es lo mismo que está sucediendo con este afán de concentrar el poder, tomar medidas Pero, autocráticas y eliminar instituciones que dan equilibrio Aurelian, y de poder. cierto. Nada Yo más, te tengo una quería- pregunta para todo el público. Explícanos en 2 palabras la función del ejército en las calles. ¿Es para agarrar al que te roba la cartera? ¿O para qué están en la calle, coma? Porque el eslogan de ellos es abrazos no balazos, coma, lean un libro. Lean Martín Cruz. Entonces, hello. Pues ahí la justificación primero de la militarización fue a través de la seguridad pública, ¿no? Para decir, bueno, pues las policías no funcionan, entonces vamos a militarizar la seguridad pública. Eso no viene de Andrés Manuel. Eso pues viene incluso desde Vicente Fox, se fortaleció con Calderón, se continuó con Peña Nieto, y lo que hace Andrés Manuel es que lo concentra y además amplía la capacidad de operación de los militares en la calle, es decir, pues pone más militares en espacios donde no estaban antes y subordina a la policía y la seguridad pública a una fuerza militar superpoderosa, ¿no? Que carece de control, ¿no? Entonces, incluso sin el tema de la justicia penal, o sea, si un militar hoy comete un delito, pues tiene otra justicia. ¿Por qué en un país democrático, si hay un delito de tortura o de abuso sexual, como pues son las principales denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la Guardia Nacional y contra el Ejército, ¿por qué no debería de estar en el mismo sistema judicial que los demás ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Eso es gravísimo. Y además lo que vemos es que a más presencia, lo decía, de los militares, aumenta también lo que es la presencia de armamento hacia los grupos delictivos, porque por supuesto que en el ejército hay corrupción. Entonces, como vamos viendo la militarización de la seguridad pública desde pues hace 20 años en este país, asistimos también en paralelo a la militarización del crimen organizado que proviene de esa estrategia de militarización de la seguridad pública. E incluso les dan esas facultades a los militares de detener y de perseguir y de investigar los homicidios. El año pasado hay menos de 10 homicidios en el país que han sido investigados o personas remitidas por homicidio por parte de la Guardia Nacional en todo el país. Es decir que Nada. esa estrategia no funciona, no es verdad.
y no tienen la capacidad para integrar carpetas, para hacer el papel de la justicia, ahí nuevamente hay un tema de concentración del poder que es peligrosísimo. Y quisiera agregar algo, Carlos. A ver, tenemos que reconocer que los militares están entrenados para proteger Por al supuesto, país del extranjero. a la nación, Que claro. están entrenados para matar, para proteger al país del extranjero, no para atender temas civiles. Ese es muy el meollo del distinto. asunto. Sí. Están O sea, entrenados para eso. están entrenados para eso, entonces no estamos en contra del ejército, al contrario, lo respetamos, lo honramos porque tiene una función muy importante para nuestra nación, pero no para atender los temas de seguridad en las calles. O sea, más bien, no hay una estrategia de seguridad ni de paz que ahorita realmente conozcamos. No hay objetivos concretos, no cómo vamos a medirlos. Entonces, realmente esa es la preocupación. La solución es extender el poder de las Fuerzas Armadas, ¿Quitarles más funciones? darles más Claro. funciones y más presupuesto. Y funciones que no tienen nada que ver ni siquiera tampoco con el tema de la seguridad para lo que fueron ampliadas sus facultades. Exacto. Como las Y lo que aduanas. nos cuesta son más de 940 millones diario. 940 millones diario lo que nos cuesta el ejército en este país a partir ya de 2023. Con un poder enorme. Con un poder Y enorme. abarcando actividades que no conocían y desplazando a gente civil que las ejercían. Claro, pero además un poder que nadie dimensiona. Yo les doy un solo ejemplo porque luego se nos olvida. En México no tenemos memoria. ¿Dónde está el general Cienfuegos detenido en Los Estados Ángeles. Unidos? Pues en su casa. ¿Qué ha pasado? Ni los Estados Unidos han podido o pueden ya con el ejército mexicano. Y eso es un dato gravísimo en materia de democratización del país. Es muy peligroso esto que estamos Muy. escuchando. O sea, debería ser un Nos quedamos escándalo, en silencio. por eso el silencio. Sí.